Nuestro Padre que está en el cielo, venimos ante ti con corazones que están abundando en tu gracia, que han sido, que en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por tu gracia, que proveas para tus hijos de acuerdo a tus grandezas en gloria. Te confesamos, Señor, que nuestro conocimiento es pequeño, nuestra fe es pequeña y que muchas veces medimos tu grandeza por lo que podemos ver y tu poder por lo que podemos imaginar. Pero tu palabra nos dice que tus recursos son muchos más grandes que los nuestros. Llénanos con todo tu poder y con todo deseo para aprender más de ti. Enséñanos a confiar en tu abundante gracia. Enséñanos a verte por quien tú eres y que nunca te limitemos en por nuestras barreras de nuestro conocimiento. Que tú proveas para nuestras necesidades y provees más allá de lo que nosotros podemos calcular. Tú eres abundantemente generoso. Y porque tú puedes proveer por mucho más de lo que nosotros podemos pedir, de acuerdo a tu poder, ponemos nuestras vidas y nuestras familias y nuestras carreras, nuestro ministerio y nuestro futuro en tus manos, con confidencia y gozo. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. La semana pasada comenzamos un estudio del libro de Ruth y consideramos el primer capítulo. Muy brevemente, permítanme recordarles que este libro se sitúa en el periodo de los jueces, una época muy oscura en la historia de la nación de Israel. Pero este pequeño libro nos cuenta una historia que es uno de los únicos puntos brillantes que encontramos en nuestras Biblias durante este tiempo de la historia. Este periodo fue un tiempo oscuro, caracterizado por un patrón recurrente en que la nación de Israel le daba la espalda a las bendiciones y a la bondad de Dios hacia ellos, haciendo necesaria su corrección y disciplina. Pero durante ese tiempo de verdadera oscuridad espiritual y decadencia en la tierra, hubo algunas personas que permanecieron firmes y fieles. Sin embargo, en términos generales, la piedad no caracterizaba a la nación de Israel en aquellos días. En el capítulo 1 vimos que un hombre llamado Elimelech tomó a su esposa Naomi y a sus dos hijos Malón y Kelión y salió de Belén durante una hambruna para irse a la tierra de Moab. Dejaron Israel, la tierra en la que Dios quería que estuviera su pueblo, y fueron a una tierra extranjera donde los habitantes adoraban dioses falsos. Elimelech murió en la tierra de Moab y sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas, otro acto prohibido, y luego ellos también murieron. No nacieron hijos en esos matrimonios, y eso dejó a 3 viudas, Naomi y sus 2 nueras, Ruth y Orfa. Así que Noemí decide regresar a su tierra y su pueblo natal, Belén. Ella anima a sus nueras a volver con sus familias en Moab. Una lo hace, pero la otra, Ruth, decide comprometerse con Noemí, con el pueblo de Israel y con Yahweh, el Dios de Israel, y volver con ella a Belén. Esa fue la sustancia del primer capítulo. Ahora, al comenzar el capítulo 2, permítanme hacerle unas preguntas. ¿Sucede algo por casualidad? ¿O Dios se mueve providencialmente en todas las circunstancias de la vida y de la historia para llevar a cabo su plan bueno y perfecto para el bien de su pueblo y para su propia gloria? Bueno, espero que ustedes digan que es el segundo, que Dios está obrando providencialmente todas las cosas para bien.
Entonces, permítame preguntar, si esto es verdad, ¿qué papel desempeñamos nosotros en este drama soberano que llamamos vida? ¿Somos meramente robots que no pueden ser considerados responsables de sus decisiones porque Dios ha decretado soberanamente lo que ocurrirá? ¿O somos seres mortalmente responsables que debemos rendir cuentas por las decisiones que tomamos? Este es el misterio que nunca se explica por completo en la Escritura, pero que se revela como verdadero a lo largo de la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad como creyentes no es solo confiar en la buena soberanía de Dios, sino también buscar las características inseparables del amor, la fe, la obediencia mientras caminamos por esta vida. Y eso es lo que vemos en Ruth 2, la misericordia soberana de Dios al guiar y proveer providencialmente para esas dos viudas desamparadas que confían que Él proveerá para su futuro. Ahora bien, el capítulo 1 terminó con Ruth y Noemí regresando a Belén en el tiempo de la cosecha de cebada, que ocurre a finales de abril. Pero el capítulo 2 comienza presentándonos el tercer personaje principal de este libro, un hombre llamado Boaz, que enseguida vemos la providencia de Dios en acción, cuando Dios guía a Ruth hasta Boaz. Leamos el versículo 1. Naomi tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Ahora, aquí hay información muy importante. Se nos presenta a Boaz pero todavía no se nos da toda la historia acerca de él. Es como si el escritor estuviera preparando un clímax que nos presentará más adelante en el capítulo. Pero sí aprendemos que Boaz es pariente de Elimelech. El texto se refiere a él como un hombre de mucha riqueza. Esta palabra hebrea se usaba con frecuencia para referirse a un héroe de guerra. Lleva la idea de un hombre de gran poder e influencia militar, política y económicamente, dependiendo del contexto. Y como aquí no hay indicación de ninguna conexión o trasfondo militar, el contexto indica que Boaz es un hombre de gran riqueza, posición e importancia en su comunidad y es muy estimado. Y no solo es un hombre rico e importante en Belén, sino que del mismo clan de Elimelech. Nuestro texto usa la palabra familia, pero en hebreo la palabra se refiere al clan. El clan era el grupo de parientes que se ubicaba entre la tribu más amplia y la familia inmediata. Muy probablemente él era uno de los primos de Elimelech. En el versículo 2 se nos dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió, ve, hija mía. Noten que el escritor vuelve a recordarnos que Ruth es moabita. De hecho, la indica repetidamente de esa manera a lo largo del libro. Esto es un recordatorio constante de la grandeza de la gracia de Dios, porque Ruth no es una mujer israelita. Ella es extranjera, una persona de afuera. Y sin embargo, Dios, de una manera maravillosa, por su compromiso de fe con el Señor de Israel y por identificarse con su pueblo, le está proveyendo y cuidando. Muchos del pueblo la habrían despreciado, habrían ignorado la ley mosaica que les instruía a proveer alimento para viudas, huérfanos y extranjeros que vivían en su tierra, especialmente porque ella era moabita. Y en unos cuantos versículos quedará claro que Ruth no esperaba recibir mucho respeto ni consideración de parte de los judíos. Ahora bien, aparentemente Noemí le había hablado a Ruth acerca de la práctica israelita de espigar. Era una provisión establecida por Dios en Números 19 para proveer alimento a los pobres y a los extranjeros que vivían en la tierra y a quienes se les prohibiría poseer tierras. La idea era que cosecharan el grano, debían dejar el grano alrededor de los bordes del campo para que los pobres y los extranjeros pudieran venir. Cosecharlo y tener algo de grano para hacer pan para sí mismos. En Deuteronomio 24, Dios amplió más aún esta ley al decirles a los judíos que si habían atado las gavillas de grano, pues olvidaban una en el campo, no deberían volver por ella. Debía dejarse para los pobres. Y si dieron instrucciones similares para cosechar aceitunas y uvas. Esa era la provisión de Dios para el cuidado de los pobres y de los extranjeros en la tierra.
Así que probablemente Noemí le había explicado a Ruth que este requisito de la ley mosaica, y ahora que están de vuelta en la tierra, Ruth le pide permiso a su suegra para dejarla e ir a espigar en el campo de cebada. Y añade que quiere recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Evidentemente, Ruth sospechaba que no todos extenderían gracia y amor y favor a una pobre viuda moabita, así que comenta que espera encontrar un campo donde espigar, cuyo dueño sea bondadoso y amable con ella. Y entonces Noemí le dice: ve, hija mía. Ese es un término cariñoso que deja claro que Noemí veía a Ruth como su propia hija. Y por lo que veremos más adelante, al parecer Naomi no había perdido tiempo en contarles a las otras personas del pueblo cómo esta mujer moabita la había tratado y cuidado, y cómo se había comprometido con Naomi, con Yahweh. Ruth era muy especial para Noemí. Ahora bien, el hecho de que Naomi no fuera ella misma al campo, sino que simplemente enviara a Ruth, puede indicar que Naomi era demasiado mayor para salir a espigar al campo. Tengan presente que estamos hablando aquí, de que estamos hablando aquí. Espigar grano era un trabajo duro, agotador y que quebraba la espalda. Implicaba inclinarse y mover una hoz para cortar el grano, luego inclinarse y recogerlo todo y cargarlo a casa. Y había que hacerlo durante bastante tiempo para obtener suficiente grano trillado y convertirlo en harina para hacer pan. Y todo ese trabajo se hacía durante todo el día bajo el calor del sol, como se verá en la historia. Era un trabajo difícil, duro, que quebraba la espalda, así que es probable que Noemí fuera demasiado mayor y no estuviera físicamente capacitada para hacer ese tipo de trabajo. Versículo 3. Partió pues y espigó en el campo, en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Emelec. Me encanta la manera en que el escritor presenta esto. Claramente su punto en este libro es revelar la providencia y la soberanía de Dios al obrar cada detalle de esta historia. Así que escribe que Ruth fue a la parte del campo que pertenecía a Booz. En hebreo, literalmente dice algo como: su casualidad casualmente cayó. Pero esto no tiene nada de casualidad. Ruth pudo haber llegado sin saberlo a la porción del campo de Booz, pero esto es Dios dirigiendo soberanamente el encuentro de Ruth con Booz. Esto es como si dijéramos a alguien: yo iba manejando por la carretera y simplemente dio la casualidad que cambié de carril justo antes de que ocurriera un choque en el carril donde yo estaba. Como creyentes, estamos expresando que no ocurrió meramente por casualidad. Más bien, reconocemos que fue la providencia de Dios obrando. Eso es lo que el escritor de Ruth está haciendo aquí. Está ilustrando la verdad. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda la decisión. En otras palabras, no existe tal cosa como la casualidad o el azar. Solo existe el control soberano de Dios sobre cada detalle de nuestras vidas. Ahora permítame explicar lo que significa cuando se refiere a la parte del campo. En aquellos días no tenían cercas. Había un campo grande, dividido en secciones, y cada sección pertenecía a un individuo. Las secciones se dividían con grandes piedras colocadas en las esquinas de cada porción del campo, con los nombres del dueño cincelados en la roca. Pero entre las esquinas no habían cercas, simplemente se guiaban por una línea visual de una piedra de esquina a la otra. Para el ojo no entrenado parecía sencillamente un gran campo, con rocas colocadas en varios puntos del terreno. Así que, humanamente hablando, parecía que Ruth simplemente había entrado por casualidad en la porción del campo de Boaz, un hombre muy significativo en Israel, que también era pariente de Elimelech. Entonces esto no es un accidente, no es una coincidencia.
La mano providencial de Dios está obrando para guiarla aún mientras espiga en el campo, de modo que llega a la parte que pertenece a Boaz. Así que vemos cómo Dios guió a Ruth hasta Boaz. Ahora vemos cómo Dios provee para Ruth por medio de Boaz. En el versículo 4 comienza esta sesión diciéndonos: y sucedió que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes. Y ellos les respondieron, que el Señor te bendiga. En aquellos días, la mayoría de las personas vivían dentro de un pueblo o ciudad, y sus campos estaban fuera de la ciudad. Así que Boaz viene de Belén al campo. Y una vez más vemos la providencia soberana de Dios obrando. Boaz llega a su campo exactamente en el momento correcto para encontrarse con Ruth. Así que ella tenía que estar en el campo correcto, en el momento correcto. Todos estos pequeños detalles tenían que unirse. Así se ve la soberanía de Dios en los detalles pequeños. Y todos nosotros podríamos decir lo mismo acerca de nuestras vidas. Todos podemos mirar nuestras vidas y parece que hay muchas cosas que simplemente sucedieron, que si no hubieran sucedido, nuestras vidas serían muy diferentes. Pero como creyentes en Cristo, todos reconocemos que hay azares, que no hay ni azares, ni accidentes, ni casualidades en la vida. Cada detalle es cuidadosamente orquestado por Dios para cumplir su voluntad perfecta para nosotros. Y eso es lo que vemos sucediendo aquí en la historia de Ruth y Boaz. Esta historia trata de la providencia soberana de Dios en sus vidas y en la línea ancestral del futuro Mesías. Así que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes. Y aquí vemos algo del carácter de Boaz. Ustedes ven, el saludo hebreo común era simplemente shalom, paz. Pero Boaz no dio el saludo acostumbrado. En cambio, dio un saludo y una bendición personalizados. Habla a esos hombres que trabajan para él en un contexto de la bendición de Dios. Dice, el Señor sea con ustedes. Usa el nombre del pacto de Dios de Israel. Ahora recuerden cuando esto está ocurriendo. Es el periodo de los jueces. Este periodo no se caracteriza por una abundancia de hombres piadosos. De hecho, 2 veces en el libro de Jueces se nos dice que durante ese tiempo cada uno hacía lo que parecía bien. Y estos hombres no eran iguales en cuanto a estatus social. Eran jornaleros, hombres contratados cada día para segar los cultivos durante la temporada de cosecha. Estaban por debajo del estatus social de Boaz en términos de riqueza y prominencia en la comunidad. Pero Boaz era diferente de la mayoría de los hombres de aquella época. En vez de mirarlos por encima del hombro y tratarlos como trabajadores contratados que eran, él los saluda con gracia y bondad y ruega que Yahweh esté con ellos. Y ellos obviamente apreciaban mucho a su patrón por la manera en que ellos responden, que el Señor te bendiga. Así que a pesar de los tiempos oscuros en los que se vivía, Boaz seguía confiando en Yahweh y obedeciendo su ley, como se hará evidente a lo largo del resto de la historia. Luego llegamos al versículo 5. Entonces Boaz dijo a su criado, que estaba a cargo de los seguidores, ¿de quién es esta joven? Este habría sido uno de los siervos de la casa de Boaz, a quien él había designado para supervisar el trabajo de los segadores contratados. Así que Boaz le pregunta, ¿de quién es esta joven? El término joven se usaba en el hebreo para referirse a cualquier mujer desde la infancia hasta la juventud, pero con mayor frecuencia a una muchacha en su adolescencia. También era la palabra usada para referirse a una sierva joven. Así que cuando Boaz hace la pregunta, ¿de quién es esta joven?, no está pensando en si ella está disponible para casarse ni nada por el estilo, sino se pregunta quién es su amo, en el sentido de que ella fuera esclava o sierva. Él piensa que es sierva de alguien más y que ahora está espigando en su porción del campo. Ahora, no se preocupen por el hecho de que ella probablemente estuviera en sus últimos años de la adolescencia o a lo sumo en sus primeros 20 años en ese momento de su vida y que ya hubiera estado casada una vez.
y que, como todos sabemos, terminará casándose con vos. En aquellos días y en esa cultura, tan pronto como una muchacha tenía edad suficiente para tener hijos, generalmente alrededor de 13 o 15 años, se casaban. Y a menudo se casaban con hombres mucho mayores que ellas, con todas las enfermedades por las cuales no tenían tratamiento y con la muerte durante el parto llevándose a la vida de muchas mujeres jóvenes. Sus maridos viudos generalmente se volvían a casar y cuando lo hacían normalmente se casaban con mujeres muchos más jóvenes que ellos. Y con frecuencia los maridos más jóvenes morían en las muchas batallas y guerras que ocurrían en aquellos tiempos. De modo que sus viudas no tenían muchas opciones de que hubiera un hombre más joven disponible como esposo. Pero en todo caso, Boaz asume que Ruth es la sierva de alguien más y pregunta a quién le pertenece. Y en el versículo 6, el criado a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. ¿Se dan cuenta de lo que ocurrió aquí? La noticia de la fe y el compromiso de Ruth ya se habían difundido por la comunidad. Probablemente solo han pasado 2 o 3 días desde que llegaron al pueblo, pero la gente habla de su nivel de compromiso, su disposición a abandonar a su pueblo e identificarse con Noemí y abandonar sus dioses y su gente. Pero al mismo tiempo, el siervo de Boaz incluye en su declaración el hecho de que Ruth es moabita. No creo que necesariamente podamos leer perjuicio contra ella en esa declaración, pero es interesante que lo incluyera. Y el escritor se asegura de incluirlo porque quiere que entendamos que Ruth es una gentil de un pueblo maldito que estaba fuera del pacto de Dios con su pueblo. No quiere que olvidemos ese hecho. Pero noten en versículo 7 que el siervo le da a Boaz un fuerte informe acerca de Ruth. Dice: y ella dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Así que vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo ha descansado en la casa por un momento. Ahora bien, es una sola declaración que le dijo a Boaz bastante acerca de Ruth. Primero dice que ella es una persona humilde, cortés y respetuosa. Vino y pidió permiso y dijo: te ruego. No apareció quejándose de su situación y de las circunstancias de la vida. Cortésmente preguntó si le permitirían espigar en el campo. Segundo, dice que ella es trabajadora. Vino y permaneció toda la mañana trabajando en el campo. Se detuvo y tomó un breve descanso en el pequeño refugio temporal que le levantaban en el campo durante la cosecha, para que los trabajadores descansaran a la sombra de vez en cuando. Esto era Judá a finales de abril. Y aunque la temperatura no era tan alta en esa época del año, trabajar al sol usando una hoz de mano y cargando manojos de cebada agotarían a cualquiera. Pero Ruth solo tomó un breve descanso para reposar. Y ahora que se le ha dicho quién es esta joven, Boaz le habla por primera vez. Versículo 8 al 9. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, ¿no vas a espigar a otro campo? Tampoco pases de aquí, sino quédate junto a mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. En verdad, he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. En primer lugar, estoy seguro de que notaron que Boaz se dirigió a Ruth como hija mía. Ese término es el mismo que Noemí usó para referirse a Ruth en el versículo 2. Y debido a que Noemí tenía edad suficiente para ser la madre de Ruth, la mayoría de los comentaristas creen que eso indica que Boaz también tenía edad suficiente para ser el padre de Ruth. Por lo menos, probablemente era considerablemente mayor que Ruth. Cuando lleguemos al capítulo 3 la próxima semana, veremos la escena en la que Boaz elogia a Ruth por no haber ido tras los hombres jóvenes. Así que claramente él estaba diciendo que ya no era un hombre joven. Luego le dice: no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate junto a mis criadas. Boaz es un hombre que aprecia su compromiso con Noemí y por eso quiere hacerle la vida un poco más fácil. Así que Boaz le dice: quédate en mi campo. Ustedes ven, la práctica era que cuando alguien espigaba grano, se aseguraba de ir a los campos donde hubiera más grano disponible para recoger.
Si no sentía que estaba obteniendo suficiente de ese campo, podía decidir probar otro. Boaz le dice, no vayas a ningún otro lugar. En cambio, le dice, quédate aquí con mis criadas. Ahora bien, esa es la primera mención de otras mujeres en el campo de grano. Para entender esto, hay que saber cómo se cosechaba el grano. Los segadores que cortaban el grano eran hombres, pero había mujeres que lo seguían y recogían el grano, lo ataban a los manojos o gavillas y luego lo llevaban a los carros para transportar los graneros. Lo que vos está haciendo aquí es concederle a Ruth el estatus de picadora más favorecida. No la está convirtiendo en una de las empleadas, pero sí está haciendo posible que recoja más de lo que otros espigadores podrían recoger. Él le dice, fíjate en el campo donde ellas siguen y síguelas. Y otras palabras, ella está allí como las otras mujeres que siguen a los otros segadores y recogiendo el grano. Todo lo que ella está reunir y síguela. Él dice, nota en la mitad del versículo 9, dice, en verdad he mandado a los criados que no te molesten. Tengan presente que estamos en la época de los jueces, tiempos muy malos. No era una época en la que la mayoría de los hombres de Israel actuaran con carácter piadoso, especialmente hacia las mujeres. Así que aquí tenemos a Boaz instruyendo a los siervos varones no tocar a Ruth. La palabra hebrea tocar se usa de varias maneras en el Antiguo Testamento. Significa golpear violentamente, tener relaciones sexuales o maltratar a alguien. Así que Boaz prohíbe toda esta conducta de parte de cualquiera de sus siervos. Instruyó a sus siervos a trabajar con tratados a dejarla completamente en paz, sin abuso verbal ni físico. Eso era particularmente importante para una joven extranjera en Israel en aquellos días. Y luego al final del versículo 9, Boaz dice, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Esta es una bondad que iba mucho más allá de las normas culturales de aquel día. En aquellos tiempos se esperaba que los extranjeros sacaran agua para los israelitas y que las mujeres sacaran agua para los hombres. Así que la autorización de Boaz para que Ruth bebiera del agua de los hombres, el agua que los hombres habían sacado, era extraordinaria. Ustedes ven que se esperaba que los espigadores se encargaran de su propia provisión de agua, pero ahora Boaz dice, puedes venir y beber del agua que se provee para mis siervos. Él le está facilitando mucho las cosas a Ruth. Esto es verdaderamente una imagen de la gracia y del favor de Dios en acción. Ruth había salido de la casa aquella mañana buscando solo algo de alimento, pero Boaz le provee no solo comida, sino también agua y protección física. En el versículo 10, la respuesta de Ruth es muy significativa. Dice, ella bajó su rostro y se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Ruth no tiene la actitud de que se le debe algo. Ella está asombrada ante la gracia de Boaz hacia ella. Saben, vivimos en una época en la que muchas personas piensan que merecen que otros e incluso Dios provean para ellos. La gente se siente con derecho a recibir cosas buenas de otros, pero Ruth no era así. Por lo que quedó abrumada por la bondad llena de gracia de Boaz hacia ella. Y ella señala que es extranjera. Dice, ¿por qué me trataría usted con tanta bondad? Yo soy extranjera y usted lo sabe. Usted habría tenido menos obligación hacia mí que la que tal vez tendría yo si fuera una mujer israelita. No hay amargura hirviendo dentro de Ruth. No, ella está asombrada por la gracia y el favor de Boaz hacia ella. Así que le pregunta por qué él le mostraría tal gracia. Y entonces en el versículo 11 y 12 Boaz le dice, ¿por qué? Versículo 11, Boaz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido me ha sido informado en detalles, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento y viniste a un pueblo al que no conocías. Que el Señor te recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Boaz le dice, he oído lo que hiciste por Naomi, no para ganar
favor ante los ojos de nadie, sino por amor y fe. Dejaste tu familia y tu tierra natal y viniste a esta tierra donde no conoces a nadie. Vos entiende que compromiso tan grande fue eso. Él aprecia la fidelidad de Ruth. Sabe que fue una decisión costosa dejar su tierra natal de Moab, dejar a su padre y a su madre, unirse a la viuda Noemí, siendo ella misma viuda, y venir aquí sin ningún futuro. Noten que Boaz no se atribuye el mérito de lo que ha hecho por Ruth, sino que ve cualquier cosa que pueda hacer por ella, como Yahweh pagándole por lo que ella ha hecho en beneficio de Naomi. Reconoce que Dios es quien recompensará a Ruth por su compromiso y fidelidad hacia Naomi, y que sus propias acciones son apenas una gran parte de esa recompensa. En este punto ciertamente no se da cuenta de que Dios tiene en mente una recompensa mucho mayor para Ruth por su fidelidad y lealtad hacia Naomi y hacia Yahweh. Pero la declaración de Boaz es la manera del escritor de hacernos saber que eso viene. En el final del versículo 12 se cita con frecuencia por su belleza. Boaz se refiere a Yahweh como el Señor de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta imagen se usa numerosas veces en el Antiguo Testamento para hablar del pueblo de Dios encontrando refugio y protección bajo el cuidado de Dios, como los pollitos bajo las alas de su madre. En el Salmo 17:8, David dice, escóndeme en la sombra de tus alas. Salmos 36:7 dice, los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Salmo 57:1 dice, a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que la destrucción pase. En Mateo 23:37 encontramos a Jesús diciendo acerca del pueblo de Jerusalén, 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 la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junto a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¡Qué tragedia! Ese refugio, esa protección, ese cuidado que se le ofrecía a Israel, ellos lo rechazaron. Pero Ruth hizo ese compromiso de buscar refugio bajo la provisión y el cuidado de Dios. Eso es un recordatorio tan bueno para nosotros como hijos de Dios cuando estamos bajo presión, cuando estamos en dificultad. Y es suficiente estar refugiados y protegidos por Dios. Eso no significa que Él quite el dolor o que Él quite la tormenta. Más bien significa que Él nos preserva a través de ella. Él nos asegura que nos está cuidando. En el versículo 13, Ruth responde a Boaz. Entonces ella dijo, Señor mío, halle yo gracia ante sus ojos, porque usted me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy como una de sus siervas. Cuando Ruth dice, hallé yo gracia ante sus ojos, está usando un modismo que es una declaración de gratitud. Es como si dijera, usted ha sido bondadoso conmigo. Y luego da dos razones para esa gratitud. Primero, expresa agradecimiento a Boaz por calmarla emocionalmente. Dice, usted me ha consolado. Como un pollito asustado por la lluvia torrencial, ella ha salido de sus temores y ha encontrado consuelo y seguridad bajo las alas de Dios. Y esas alas se encarnan en la persona de Boaz. Segundo, expresa gratitud por sus palabras bondadosas. Dice, usted de verdad ha hablado con bondad a su sierva. Ella reconoce que él no ha dicho esas palabras como simplemente estuviera dando instrucciones, sino le ha hablado con verdadera gracia y bondad. Y ella se refiere a sí misma como su sierva. Sin embargo, la palabra hebrea aquí no es la misma que usó Boaz en el versículo 8 para referirse a sus siervas. Más bien, esta palabra habla de la esclava más baja en la estructura social. Ruth se está equiparando con la esclava más baja de la cultura hebrea. Pero luego va un paso más allá y dice, aunque yo no soy como una de tus siervas, en otras palabras, soy moabita, así que en realidad soy más baja que su sierva más baja. Este no es el caso de una muchacha con baja autoestima o falsa humildad. Es la imagen de una mujer que ha comprendido algo de la gracia asombrosa
que se ha derramado sobre ella y reconoce que es completamente indigna de ella. Permítame decir algo aquí. La humildad piadosa no espera que otros actúen con gracia en nuestro favor. No merecemos bendición ni favor de Dios ni de otros. Cuando comenzamos a esperar que otros nos traten de cierta manera, eso indica que no estoy viviendo de una manera de humildad piadosa. Si somos honestos, todos caemos a veces en ese patrón de pensamiento, pensando que las personas deberían tratarnos de cierta manera, que deberían prestarnos atención y cuando no lo hacen, eso se convierte en causa de amargura. No fue así con Ruth. Ella reconoció que era completamente indigna de la gracia y el favor que se le estaba mostrando. Y lo único que podía hacer era quedar maravillada y responder con gratitud. Así es como debemos ser nosotros como creyentes. Eso significa que cualquier cosa que Dios provea por su gracia es algo que en realidad no merecemos y no deberíamos esperar recibirlo. No deberíamos venir a la iglesia esperando que alguien nos preste atención como si fuéramos algo especial. No deberíamos estar clamando ni haciendo nada para llamar la atención. Somos llamados a ser esclavos humildes del Señor. Ahora bien, en este punto Boaz no está interesado en Ruth como posible esposa, pero debido a que ella es una mujer humilde, fiel y trabajadora, comprometida a honrar a su suegra y adorar fielmente a Yahweh, Boaz queda impresionado por su habilidad y gracia y por eso está dispuesto a mostrarle compasión y favor de otro modo que no mostraría a ninguna otra mujer. Bueno, obviamente pasa un poco de tiempo en la narración y entonces llegamos a la hora de comer en el versículo 14. Dice, a la hora de comer, Boaz le dice a Ruth, ven acá para que comas el pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Una vez más, lo que él hace aquí es señalar a Ruth como una persona especial. Esto es otro recordatorio para los siervos y los segadores de que esa es una mujer especial y no debe ser tratada como ciudadana de segunda clase. Normalmente los espigadores deberían mantenerse fuera del camino de los segadores. De hecho, solo se les permitía entrar a las áreas donde los segadores ya habían terminado. Y no debían esperar nada especial, pero aquí Ruth es apartada. Boaz la invita a venir y comer con él y con sus siervos, e incluso él le sirve. Le da pan para mojar en vinagre, que era una especie de vino agrio en el que la gente mojaba pan duro y crujiente para ablandarlo y hacerlo sabroso. Es similar a ir a un restaurante italiano y que te sirvan aceite con hierbas para mojar el pan. Y junto con el pan, él le da grano tostado y le permite sentarse allí mismo con los segadores. Ella no tiene que sentarse sola ni fuera del refugio. Y a diferencia de otras viudas pobres y desamparadas de aquel tiempo que vivían de sobras y restos, a Ruth se le da suficiente comida para comer hasta quedar satisfecha y aún le sobra para llevar a casa a Noemí. Ahora tengan en cuenta que Boaz no está haciendo esto porque anticipa que ella llegará a ser su esposa. Recuerden, según la diferencia de edad, probablemente tiene edad suficiente para ser su padre. En este momento ni siquiera está considerando tal cosa. Y no hay nada en el texto que indique que lo hace por algún tipo de atracción sexual. Más bien lo hace porque ella es una moabita fiel, guardadora del pacto, que se ha comprometido con Noemí, quien estuvo casada con un miembro de la familia de Boaz. Y por eso él quiere compartir generosamente con ella y honrarla. Pero también tengan presente que Boaz es una imagen de Cristo. Más adelante se convertirá en el pariente redentor, así como Cristo es nuestro pariente redentor. Pero aquí simplemente es un tipo de Cristo que derrama gracia y bondad abundantes sobre pecadores indignos como nosotros. En el versículo 15 y 16, Boaz da instrucciones a sus siervos. Dice, cuando se levantó para espigar, Boaz ordenó a sus criados, déjela espigar, aún entre las gavillas, y no la avergüencen. También sacarán a propósito para que ella un poco de grano de los manojos, y lo dejarán para que ella lo recoja, y no la reprendan.
Ruth no tiene que esperar hasta que los segadores terminen en la zona del campo antes de entrar a recoger en el grano que quede. Él ordena a los siervos que incluso la dejen entrar en el área donde están las gavillas que todavía no han sido llevadas al carro. Y dice, no la avergüencen. En otras palabras, cierren la boca, animales inmundos. Captan la idea de que esos siervos que segaban el campo podían ser personajes difíciles con quienes tratar. Normalmente, si un espigador comenzaba a acercarse demasiado al área donde se estaba segando, los segadores le gritaban. Y si eso no funcionaba, lo golpeaban. Y nadie quería que un hombre con una hoz en la mano le lanzara un golpe, pero Boaz deja a Ruth completamente fuera del límite en cuanto a los segadores pueden decirle o hacerle. Y entonces, finalmente, en un gesto extraordinario, Boaz extendió toda generosidad y dice, quiero que deliberadamente saquen algo de grano de las gavillas y lo dejen para que ella lo recojan. Y no la humillen, no la rebajen, no la insulten. Ahora piensen en esto. La ley ordenaba que los israelitas dejaran el grano alrededor de los bordes de los campos para que los espigadores pudieran cortarlo y obtener algo de alimento. Pero lo que Boaz acaba de ordenar es que los seguidores saquen algo de lo que ya había cortado y lo dejen en el suelo para que ella lo recoja. Ella no tiene que hacer todo el trabajo duro de cortarlo con una hoz. Todo lo que tiene que hacer es recogerlo. Así que él va incluso más allá de lo que la ley exigía. Versículo 17 a 18. Espigó pues en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó lo que había espigado y fue como una efa de cebada. Lo tomó y fue a la ciudad y su suegra lo vio lo que había espigado. Ruth trabajó todo el día. Era una mujer trabajadora. Había sido tratada con bondad, pero aún así permaneció allí trabajando. Y cuando terminó de espigar, tomó un palo o un mayal e hizo lo que llamaban trillar, es decir, golpear el grano para separarlo de la paja. Y cuando terminó, los resultados fueron asombrosos. El texto dice que tenía como una efa de cebada. Eso es equivalente a 30 o 40 libras. Un erudito del Antiguo Testamento, muy respetado, Ian DeWitt, hace este comentario. Para ponerlo de manera más vívida, en una cultura, la bolsa que llevó a casa era del tamaño de una bolsa colosal de comida para perro. Era el equivalente a medio mes de salario de un trabajador común. Ruth y Noemí podían haber vivido varias semanas con tal cantidad de grano. Esta es una tremenda imagen de la gracia de Dios en acción. Recuerden, Tito 3, 5, 6. Dice que Dios nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Efesios 3:20 habla de cómo Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Eso es lo que Dios nos está mostrando en esta imagen de Ruth, cargando a casa esa enorme bolsa de grano, a saber que Él suplirá las necesidades de sus hijos de maneras inesperadas y de maneras que superan ampliamente sus expectativas. Ruth no esperaba ni merecía nada de esta gracia de Boaz, pero la recibió por el amor y el cuidado de Yahweh hacia sus hijos. Amén. Ahora bien, si este libro hubiera concluido después del capítulo 1, habríamos tenido una imagen muy pobre de Noemí. Era una mujer amargada, enojada con Dios por lo que Él había traído a su vida, pero ahora vemos un cambio en ella. En el resto de este capítulo, finalmente vemos la alabanza de Noemí por el amor fiel de Yahweh. La última mitad del versículo 18 dice, también sacó Ruth lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio. Eso mira hacia atrás al versículo 14, donde dice, ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Así que, en otras palabras, cuando Ruth llegó a casa, le dio a Noemí las sobras de su comida de ese día. Entonces Noemí habla, versículo 19. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste hoy y dónde trabajaste? Bendito sea aquel que se fijó en ti.
Basado en sus preguntas, parece que Noemí estaba emocionada. Quiero decir, ¿no lo estarías tú si tu nuera saliera esa mañana esperando conseguir suficiente comida para el pan diario y en cambio regresa con suficiente grano para durar un mes y además con almuerzo sobrante? ¿Te preguntarías lo mismo que Noemí? ¿En qué mundo espigaste hoy para conseguir todo esto? Y por eso añade una oración de bendición al final de sus preguntas. Quisiera que sea este hombre que trató tan bien a su nuera, merece la bendición de Dios. Así que en el final del versículo 9, y si contó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Para Ruth, Boaz es simplemente un hombre muy amable, pero Noemí sabía quién era. Porque miren en su respuesta en el versículo 20. Noemi dijo a su nuera, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los siervos ni a los muertos. Naomi le respondió también, el hombre es nuestro pariente, uno de nuestros parientes más cercanos. Lo primero que Naomi hace es orar para que Yahweh bendiga a Boaz. Pero ella especifica algo acerca de Yahweh aquí. Su amor es inagotable y fiel. Su misericordia, su gesed. Vimos esa palabra usada en el capítulo 1:9. La palabra lleva en sí una plenitud que realmente no es posible expresar con una sola palabra como misericordia o bondad, como la vemos traducida aquí. La idea es la de amor fiel o fidelidad amorosa. Es una de las expresiones teológicas claves del Antiguo Testamento. Siempre se usa en términos de amor fiel de Yahweh al proveer para sus hijos. Y Noemí dice que Dios no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. En otras palabras, Yahweh ha demostrado su fidelidad amorosa tanto a los vivos, ella y Ruth, como a los muertos, Elimelech, Malón, sus esposos fallecidos. Ahora, quizás pienses, bueno, obviamente Dios ha demostrado su amor a Ruth y a Noemí al proveerles alimento, pero ¿cómo ha demostrado su amor a Elimelech, a Malón? Después de todo, ambos están muertos. Bueno, la respuesta viene en su siguiente frase. El hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos, y ella usa la palabra Goel, que significa redentor. Él era su pariente redentor. Esa palabra lleva muchísimo significado para un judío. El Goel tenía varios roles que cumplir en la sociedad judía. Era el pariente más cercano responsable del bienestar económico de un familiar que estaba en angustia y no podía salir por sí mismo de la crisis. Había varios roles redentores en un Goel, pero uno de ellos se relacionaba con la viuda de un miembro de la familia que había muerto sin hijos, que heredaran la propiedad familiar y continuaran el nombre del hombre. En otras palabras, se esperaba que el Goel cumpliera los requisitos de la ley en Deuteronomio 25 respecto a la costumbre del matrimonio levirato. Como dijimos la semana pasada, esa costumbre especificaba que cuando un hombre moría, su hermano u otro pariente soltero más cercano debía casarse con la viuda y levantar sus hijos que fueran herederos del hombre fallecido. Así que Noemí reconoce que Dios en su plan soberano tenía un pariente redentor humano para Ruth y para ella, para rescatarlas, protegerlas y asegurarles justicia. Él era un hombre de influencia, un hombre de fe, un hombre de compasión generosa. Y Noemí reconoce que en su papel como Goel, él puede casarse con Ruth y ser el instrumento de la bendición y la bondad de Dios sobre Elimelech y Malón, su esposo y sus hijos fallecidos, que murieron sin dejar hijos que continuaran el nombre de la familia. Ustedes ven, ella sabía que cuando un Goel redimía la propiedad de un miembro fallecido, su esposa venía con la propiedad. Por lo tanto, Goel debía casarse con ella y criar hijos que llevaran el nombre del fallecido. Entonces ellos heredarían la propiedad y el nombre de las posesiones de la familia continuarían siendo suyos. Todo esto para decir que lo que está ocurriendo aquí es que Noemí ya está planeando una boda, lo cual será muy evidente en el próximo capítulo. Versículos 21.
Cuando Ruth, la moabita, dijo, además, él me dijo, debes quedarte cerca de mis criados hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Ahora noten aquí que el escritor no quiere que olvidemos que realmente Ruth, así que una vez más él se refiere a ella como Ruth la moabita. Él está enfatizando el alcance de amor redentor y de la providencia bondadosa de Yahweh. Incluso esta gentil moabita tenía un redentor porque había venido al Dios de Israel para refugiarse bajo sus alas. Ahora bien, no creo que Ruth entendiera todos los beneficios que venían con tener un Goel, porque simplemente continúa explicando más de la bondad de Boaz hacia ella sin detenerse a maravillarse del hecho de que tiene un redentor. Ella dice, él me dijo que debía quedarme cerca de sus siervos hasta que la cosecha terminara, a lo que Noemí responde, es bueno, mi hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que te maltraten en otro campo. Naomi reconoce que una mujer moabita soltera enfrentaría el peligro de agresión física o sexual si fuera a otro campo operado por hombres que no tuvieran el mismo carácter noble de Boaz. Así que el versículo 23 concluye el capítulo diciéndonos, se quedó pues cerca de las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y la cosecha de trigo, y vivió con su suegra. Ahora hay un par de detalles interesantes aquí. Primero, Ruth fue sumisa y obediente a las instrucciones de Noemí, y se quedó con las siervas. Segundo, estuvo allí no solo durante toda la cosecha de cebada, sino también durante la cosecha de trigo. Eso es un periodo de 7 semanas que va desde fines de abril hasta principios de junio. Así que Dios proveyó para Noemí y Ruth todo el alimento que posiblemente pudieran usar, además de bastante para almacenar durante los meses siguientes. Él proveyó protección para Ruth durante todo ese tiempo. Y durante ese tiempo, Ruth continuó viviendo con Noemí y sometiéndose a ella. La lección que debemos aprender de eso es que no tenemos ninguna seguridad acerca del futuro, pero podemos saber que Dios proveerá para nuestras necesidades. Pablo le dijo a Timoteo, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Aquí tenemos a 2 mujeres que están contentas con lo que Dios le ha provisto. Y a través de todo, la mano soberana de Dios está obrando. Lecciones para aprender. Bueno, ¿qué aplicaciones podemos sacar de este capítulo? Permítanme darles algunas que estoy seguro de que hay más, pero esas son las que me ocurrieron. Número 1, no hay accidentes con Dios. En el versículo 3, vimos que Ruth simplemente fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz. Desde una perspectiva humana, esto es cierto, pero todo el propósito del escritor de este libro es darnos una apreciación de la providencia de Dios. Fue su mano la que estaba guiando y dirigiendo a Ruth. Ella sabía que tenía que salir al campo y espigar. No se quedó sentada diciendo, bueno, quizás debería orar sobre si debo ir allá afuera. Y si voy, ¿dónde debería ir a espigar? No, simplemente se ocupó en hacer lo que necesitaba hacerse y Dios providencialmente controló, guió y dirigió su vida. Y lo mismo se aplica en la iglesia. Hay personas que se quedan sentadas preguntándose qué ministerio en la iglesia deberían hacer y dicen, bueno, primero necesito orar al respecto. No, sal y empieza a servir. Ora mientras sirves y Dios dirigirá providencialmente tu vida y dejará claro dónde te quiere. Número 2. Dios es un Dios que responde a la oración. ¿Se dieron cuenta de que toda la oración en el libro de Ruth es respondida? En el capítulo 9, Noemí pidió que Yahweh bendijera el hogar de Ruth y él lo hizo. En el 2:12, Boaz le pide a Yahweh que recompensara la fidelidad de Ruth y él lo hizo. De hecho, lo hizo por medio de la misma persona que hizo la petición en oración. El Señor oye cuando su pueblo ora y su tiempo y su manera es perfecta. Él responde. Número 3, Dios es refugio para quienes confían en Él. En el final del versículo 12 dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dios es refugio para quienes confían en Él.
El Salmo 118, 8, 9, el salmista nos dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. En otras palabras, Yahweh es el mejor refugio que cualquier ser humano, que cualquier persona poderosa. Boaz reconoció eso y elogió a Ruth por poner su confianza en Yahweh como su refugio. Número 4. Dios a menudo provee consuelo y ánimo por medio de otros. En el versículo 13, Ruth dijo, usted me ha consolado y ha hablado con bondad a su sierva. Cuando los tiempos son difíciles, no te aísles de los demás. A menudo ellos son los que Dios usa para levantarte, consolarte y animarte. Muchas personas corren a su propio rincón y se lamentan diciendo, nadie entiende mi situación, nadie más ha sido tan herido ni tan abatido. Eso no es verdad. Muchas personas han pasado por tu situación y Dios la usa para consolarte. Por eso 2 de Corintios 1, 3, 4 nos dice que Dios es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que en cualquier aflicción, a los que están en cualquier aflicción, dándole el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. 5. La humildad piadosa no espera que otros le muestren favor. En el versículo 10, Ruth le pregunta a Boaz, ¿por qué le mostraría tal favor, considerando que ella es extranjera? Y en el versículo 13, ni siquiera se pone al mismo nivel que sus siervas, pero es la naturaleza de la humildad piadosa. Si esperas que otros te sirvan de alguna manera, necesitas retroceder y examinar cuán humilde eres realmente. Número 6. La protección física y la provisión para el creyente son provistas por Dios. Vimos esto en los versículos 9, 12, 15, 16 y 22. Estos son los recordatorios de cómo Dios proveyó para la protección de Ruth. Y nadie jamás te hará daño aparte de que Dios lo permita. Y si eso sucede, Él tiene un propósito mayor en ello, que quizás aprendas o quizás no aprendas en esta vida. No estoy diciendo que debería ser imprudente. Ruth hizo lo prudente. Se mantuvo cerca de las otras mujeres en el campo por su seguridad, pero Dios proveyó esa seguridad para ella por medio de Boaz. Y Él también proveerá para tu seguridad. Número 7. Debemos ser compasivos y preocuparnos por las necesidades de otros. Aquí miramos a Boaz, por supuesto. Este fue un hombre que le dio a Ruth mucho más de lo que las normas culturales esperaban de él. Fue sumamente bondadoso y llenó de gracia con ella, proveyéndole abundancia de comida, agua, protección física y el privilegio de recoger grano junto con sus trabajadores. Y ella ni siquiera era israelita, era extranjera, una moabita despreciada, pero él le mostró gran compasión. En su comentario sobre Ruth, el erudito bíblico y pastor Ian Duguid resume bien cuál debe ser nuestra actitud. Él escribe, ¿Recibimos a los de afuera como Ruth o a las personas no kosher, a las personas que no encajan naturalmente en nuestra comunidad de la manera en que Boaz lo hizo? Es dudoso que muchos hombres ricos de Belén hubieran mirado a los trabajadores cosechando sus campos, identificando de inmediato a una sola extranjera y reconociendo que era alguien nueva. De la misma manera, quizás muchos de nosotros miramos las filas de personas en nuestras iglesias y pasamos por alto completamente todas las Ruth de nuestra congregación porque solo buscamos hacer amistad con personas que son como nosotros. Echamos una mirada a nuestro vecindario o comunidad y pasamos por alto completamente a los marginados y extranjeros, los inmigrantes, los sin hogar, los pobres y los necesitados. Tenemos ojos, pero no vemos fácilmente lo que Boaz vio, porque no estamos buscando a los pobres y a los marginados. Tenemos un corazón de compasión similar por aquellos que parecen tener poco o nada que ofrecernos a cambio, o somos personas consumidas por nuestras propias vidas, nuestros propios proyectos, nuestras propias familias o nuestro propio grupo. Recuerden, Dios está obrando providencialmente en la historia y en cada vida individual. Pregúntate, ¿estoy caminando con Él en fe y amor de modo que llegue a ser un instrumento de su gloria? Si es así, alaba a aquel que hace todas las
todas las cosas cooperen para bien para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Cerremos en oración. Señor, somos un pueblo que a menudo pierde el rumbo en cuanto a confiar en tu cuidado soberano y en tu guía para nosotros. Ayúdanos a ser como Ruth y a confiar humildemente en ti, para que proveas para nuestras necesidades. Tú eres nuestro refugio, nuestro Dios que responde a la oración, que ama suplir las necesidades de tus hijos. Enséñanos a confiar en ti para nuestras necesidades en vez de confiar en el mundo inestable e egoísta. Y Señor, dirige nuestros corazones hacia los que están heridos y necesitados. Que veamos a los necesitados que nos rodean y busquemos ser el Boaz en sus vidas. Dirige nuestra atención hacia aquellos que simplemente necesitan un amigo que venga a su lado, los anime y les muestre el amor de Cristo. Y para aquellos que tienen necesidades físicas o económicas, danos corazones abiertos, generosos y dispuestos a compartir con ellos de la abundancia que tú tan bondadosamente nos has provisto. Y Señor, sabemos que aquí hay personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador. Y Señor, que tu Espíritu Santo esté aún ahora realizando su obra de convicción en sus corazones para traerlos a Él en fe de arrepentimiento. Gracias por estas lecciones que hemos visto en este precioso libro. Una parte tan maravillosa de tu santa palabra. Ayúdanos a aplicarlas en nuestro caminar diario para que como Boaz y Ruth reflejemos el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.